Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael Cot y estoy con el pastor Sergio González, que nos acompaña para esta serie donde hablamos del descanso en la fe. Hemos visto que es básico, es comprobar nuestra fe también, descansar en él, ¿verdad? Sí. No estar afanados como lo vimos en Mateo 6, por ejemplo, que muchos se afanan por qué vamos a comer mañana, dónde vamos a vivir, etcétera. Cuando Dios dice, todo eso ya lo tengo planeado y organizado. Así es. Más bien busca el reino de los cielos, busca la justicia del reino, las reglas del reino, cómo funcionamos en el reino, para que dejes de preocuparte. De preocuparte. Sí. Y estábamos hablando ahí de muchos testimonios de gente que confió en Dios, que soltó a veces asuntos muy graves, como Jocabed, que decidió entregar su hijo, Moisés, Sí. así en el Nilo y a ver qué va a pasar. Sí. Ella obviamente sabía que su hijo tenía un propósito grande Claro. y que el plan de Satanás era exterminar a todos los primogénitos. Sí. Es ahí donde Satanás hace un error siempre. Sí. Es que atacar a los primogénitos es atacar la propiedad de Dios. Ok. Porque lo que es primero es de Dios. Es de Dios. Entonces, obviamente, Dios defiende esto. Y probablemente Jocabed tenía esta revelación. Sí. Lo voy a soltar y lo voy a poner en la protección divina. Uh-huh. Y abandonó, podríamos decir, su hijo. En lugar, ¿qué hubieran hecho, qué han hecho la mayoría de las familias? Esconderlos, no sé, hacer un túnel, un subterráneo ahí, ¿no? sí, Un algo búnker, ¿no? para que no los descubren. Claro. Ella no hizo nada de esto. Yo supongo que dijo, Señor, te lo entrego. Te lo entrego. Él tiene un propósito para ti. Y está en tus manos. Está que se en tus cumpla. manos. No, a la manera de Jesús, 3 panes, ahí 5 peces, Suficiente. es suficiente. Te lo entrego y tú vas a hacer algo con esto, ¿no? Sí. Y todo cambió. Sí. En lugar de perder su hijo, la pagaron para estar con su hijo. Claro. Sí. Regresa La becado. contrataron. Sí. Y además, imagínate el nivel de vida que Por supuesto. vivir en el ¿no? palacio En el del palacio. faraón, cuidar de su hijo, Sí. ser tal vez una de las favoritas de la hija del faraón. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas bendiciones, sí? Sí. Por Pero- haber soltado. Por haber soltado, sí. Por haber soltado, que finalmente es una muestra del descanso. Ujú. O sea, porque mientras lo protegía a ella, decía, pues toda la carga de la protección de su futuro, de que Estaba no sea sobre descubierta, ella. está sobre mí. Sí. Pero cuando finalmente suelta todo eso en el río, es un ejemplo de cómo dicen, ¿no? Que Dios es experto en sacar canastas del río, ¿no? Sí. Dios es experto en que lo que tú hayas abandonado en sus manos, Él te lo va a regresar. Pero ojo, no te lo va a regresar igual. Te lo va a regresar sumamente abundante, bendecido, guardado, protegido y con un propósito muy establecido y muy alto. Que finalmente ese es el regreso con Moisés, ¿no? Sí. O sea, todo parecía que pues se venía en picada, ¿no? Sí, claro. Que pues era una absoluta pérdida. Pero ese es el punto. Dice la escritura que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, se queda solo. Ujú, Pero si muere, lleva mucho fruto. ujú. ¿Qué es este punto? Pues el punto es que cuando nosotros depositamos toda nuestra fe en Dios, entonces decimos, Dios, yo ya no voy a estar preocupado por si pasa, por si no pasa, por si se da, porque si ya es tiempo, por si no es tiempo. Señor, yo pongo toda mi fe en tus manos. Así como el agricultor pone esa semilla bajo la tierra Sí. y no va al otro día para ver si ya están las mazorcas, si ya salió el maíz. Sí. Ni tampoco va Ni tampoco a va remover a remover la tierra para ver qué pasó. Empieza a decir, Dios, yo descanso en que tú dominas los tiempos, el tiempo de la siembra y el tiempo de la cosecha. Ujú. Y ahí está esta semilla sembrada. Y así nosotros ponemos esas semillas de fe, esas semillas de confianza en Dios. Ujú. Y esas semillas realmente mueren, por decirlo así, Sí, pero mueren porque se abren desde adentro para dar un fruto abundante. exacto.
Sí. Entonces, viene ese rompimiento, y ese rompimiento que yo me imagino la escena tan dramática para la mamá de Moisés, al Sí, depositar a su hijo en el Nilo. sí, claro. Pero ese quebrantamiento es un quebrantamiento que debemos vivir todos nosotros, por llamarle de alguna forma quebrantamiento, porque es el hecho de decir, mi vida no está en mis manos, Ujú. mi vida está en las manos de Dios. Yo no estoy aquí para mis propias expensas. No, Yo estoy bajo el dominio, las expensas de Dios, la provisión de Dios. Entonces, si algo ha de pasar, yo estoy en sus manos, siempre, guardado por Él, protegido por Él. exacto, exacto. Y es ahí donde finalmente se rescató Se el Salvador de rescata el Israel, Salvador, sí. ¿verdad? Y además se lo educó, se lo Sí. preparó. Faraón pagó Faraón pagó. para preparar Sí. el líder más grande El del líder más Antiguo grande. Testamento. Sí. Pues Así es como Dios lo hace, ¿no? exacto, transferencia de De riquezas, riquezas, sí. transferencias de De poder, poder, sí. de tantas cosas. Y la acumulación del oro que tuvieron en Egipto, Sí, cuando al final del día, cuando se van, se acaban las plagas, dicen, pues venimos por el oro, pues llévense lo que quieran, ¿no? sí. Yo ya no queremos más. Y Ah, pues salieron cargados de oro. Y no era poco oro. no, Egipto trabajó realmente para Para enriquecer al pueblo al pueblo judío. judío. Sí. No, Por supuesto, sí. claro, Y es ahí donde se cumple las riquezas del impío, están sí, preparadas para el justo. sí. ¿Por qué? Porque el impío sí se afana por alcanzar muchas cosas. Y sabes, lo triste es que cuando las alcanza, pues finalmente son transferidas a las Ujú. personas de fe, Sí, que las obtienen sin trabajo, sin afán, sin esfuerzo, simplemente a través de confiar en Dios, sí. Esa es la descansando en Él. palabra que hay que mucho enfatizar a través de, cuando hablamos de fe, tenemos que hablar de confianza. Así es, Confía que Dios sí lo que dijo lo va a hacer. así es, sí, Es lo que dice Isaías, lo hable, no lo haré. así es, sí, Y la gente duda. sí. Sí, Señor, lo dijiste, pero No estoy seguro, no ¿no? estoy seguro que será para mí. Ajá, Entonces, ¿para sí, qué lees la Biblia? sí, Si no es para ti. sí, Lee otro libro. claro, sí. Sí. Y tampoco lo creen, ¿no? O sea, Sí, sí, ajá, exacto. Entonces, al momento que tú decides empezar a leer esto, créelo claro, y ponlo en práctica, sí, porque es un libro práctico. sí. Y algo que es interesante es que, por ejemplo, yo me imagino la experiencia del regreso de Moisés a casa, Ujú. ¿no? O sea, ya venía, yo creo que su hermana, y a lo mejor venía con algunos oficiales del faraón, ¿no? Sí, claro. Y señora, pues encontramos este bebé en el río, y esta señorita nos dijo que usted lo puede cuidar. ¿Será usted la indicada que podrá cuidarlo? Pues era su mamá. Sí, O sea, son historias que a mí, por ejemplo, a mí me impactan muchísimo, pastor. es puro milagro. Sí, es una cosa tras otra, Sí. pero es así como diciendo, ellos queriendo matar al Salvador de Egipcio, de los judíos, resulta que ellos mismos lo becan, lo cuidan, lo protegen, lo proveen. Entonces, es ahí donde yo a veces veo, por ejemplo, que la casa siempre gana. Es que es donde Dios tiene un sentido del humor. Sí, Dios tiene un sentido de humor Porque tremendo. quieren destruir, Quieren pero destruir. no, lo van a preparar en contra En de contra de ustedes. ustedes, sí. Lo van a tener entre ustedes, lo van a cuidar entre ustedes, lo van a proveer entre ustedes, va a ser hasta simpático entre ustedes. Sí, Va a ser un general popular entre ustedes. exacto. Y eso es lo que tenemos que aplicar a nuestra Aplicar a propia nuestra vida. vida, sí. ¿Sabes que Satanás? Vienes conmigo, prepárate porque te vas a hacer el ridículo. Claro, Y sí. vas a pagar la cuenta, no yo. Sí, No. sí. Es ahí donde la gente no confía No todavía. confía todavía. No. No. A Satanás quieres venir, es Sí. una muy mala idea. Muy mala idea, sí. Porque todo lo que intentas en contra de un escogido de Dios, se te va a revertir. Así es. Y vas a pagar. Serás avergonzado. Sí. Sí, Sí, sí. Y siempre acaba avergonzado. siempre. Puede intentar muchas cosas. Sí, Acaba avergonzado. Sí. Yo lo he visto cuántas veces ha usado gente para o demandarnos o hacer. Y termina, pero pobrecito. sí, claro. Mal. Sí, Y su gente mal. sí.
Entonces, es lo que ha pasado. Faraón finalmente acabó ahí en el Mar Rojo. Sí, con una vergüenza tremenda, ¿no? Una derrota. Tú dices, oye, ¿con qué ejército vino Moisés contra ti? Traía una vara. Sí, exacto. Traía una vara. Una vara. Y fíjate lo que es tremendo. El día en que Moisés abrió el Mar Rojo fue el día que Egipto entró en la maldición de la pobreza y no ha salido de ella desde entonces. Sí, terrible, ¿verdad? Ese es el precio que pagó Satanás por intentar algo en contra de Dios. Sí. ¿No? Y fue sobre la nación, no fue sobre los egipcios. Sí. Porque muchos egipcios se unieron a los judíos y salieron al desierto. Sí. Pero la nación como tal fue maldecida. Fue maldecida. Y hoy en día vas a Egipto, es pura maldición. Sí. Un país que tiene tanto que ofrecer, por ejemplo, en el turismo. Sí. Y yo me acuerdo, fui hace no sé cuántos años a Egipto y fuimos hasta a Abu Simbel, ver un sitio muy interesante. Y éramos con dos amigos y éramos los únicos en la noche a ver el espectáculo de sonido y luz. Uf. No había nadie más. En un anfiteatro, como un teatro ahí, para 2,000 personas. Wow. Uh-huh. Y en lo mismo de las pirámides, éramos como unos 110, 120. Sí. Cuando había para 3, 4,000. Y digo, sí son impresionantes las pirámides y todo lo construido, pero todavía promocionar como un atractivo turístico, algo que fue hace 4,000 años, no han hecho nada. No han hecho nada desde entonces, lamentablemente, ¿no? Sí. Pero bueno, realmente en el asunto es que nos damos cuenta que las consecuencias de no conocer las victorias del Señor, una tras otra. Uh-huh. Ves cada batalla y que se confunden unos con otros, se empezaron a matar entre ellos. Sí. Y que el otro, pues que llegaron los leprosos y cuando los vieron dijeron que eran que venía un gran ejército contra ellos, abandonaron todo el campamento y dejaron ahí comida y dejaron todo listo, ¿no? Sí. Entonces vas viendo una tras otra las victorias, los efectos, las guerras y cómo Dios ha dado victoria vez tras vez. Sí. Entonces simplemente es decir, oye, ¿y esta batalla que se está peleando hoy, quién la ganará? Él. Lee la escritura. Sí. Él siempre gana. Sí. Y si tú siempre estás confiado en Él, descansando en Él, entonces esa victoria te va a alcanzar a ti, sí o sí. Sí. Y la vas a ver tú y la vas a ver tu familia. Y vas a verla por tus generaciones. ¿Por qué? Porque Dios va a establecer ese patrón de decir, en esta casa estamos confiando en Dios, ¿no? Estamos creyendo en Él, ¿no? Es parte del pacto. Parte de un pacto. Es parte del pacto que Él hizo con nosotros. Bueno, Él lo hizo con el pueblo judío. Él nunca les falló. El pueblo falló, pero Él nunca falló. Entonces, este pacto que Él hizo con ellos, lo renovó con Jesús, haciéndolo mejor. Así es. Entonces, ¿dónde está nuestra duda? ¿Dónde está nuestro temor? Si no, porque Pablo dice, tienes el Antiguo Testamento para que aprendes de cómo Dios se movió con ellos y cómo va a seguir con nosotros haciendo lo mismo. Sí. Y con más poder todavía. Sí. Porque ahorita no se trata de que si no está Moisés, ¿qué vamos a hacer? No, claro. Tú tienes acceso directo con Dios para hablar y recibir instrucción personal. Así es. Entonces no dependemos del gran profeta, no dependemos del líder o del rey, dependemos de nuestra relación ahorita con él y del Espíritu Santo. Sí. Sí, y fíjate que creo que aparte de eso, bueno, una parte bien interesante es poder yo entregar todas esas cargas a Dios. Uh-huh. Un día decir, ya no me voy a afanar. No. Ya no voy a preocupar. Un día decir, este es el momento de creerle a Dios, ¿no? Exacto. Decía una ilustración de cómo un hombre le dijeron, tienes que tomarte esta pastilla todos los días para que vivas por las siguientes 24 horas. Ajá. Y le dieron 1000 pastillas nada más y ya no había más pastillas para hacer.
Entonces el primer día pues empezó a orar con mucho fervor, pero ya cuando nada más tenía como 900, como 100 pastillas, pues su oración cambió, ¿no? Su oración ya era así, más desesperada. Cuando le faltaba una sola pastilla, cuando tenía una sola pastilla, pues su oración fue decir, Dios, te lo entrego todo, ¿no? Te pongo todo en tus manos, ¿no? Dejó de tomar pastillas y se dio cuenta que nunca debió de tomar pastillas. Porque la verdad es que Dios siempre había tenido cuidado de él. Exacto. El problema es que nosotros hasta que llegamos a un punto de decir, ahora el único que me puede ayudar es Dios. Dios dice, de ahí hubiéramos empezado, hijo. Pues sí, O sea, exacto. ahí hubiéramos empezado. Exacto. En saber que yo soy el único que te puede ayudar. Por eso dice Pedro en primera de Pedro 5, 6 y 7, humillaos pues, Bajo quiere la decir, poderosa. ya, no Descansa. crees que está en tus fuerzas. Yeah. ¿No? Porque no está hablando de la humildad menospreciándote, No. Nada más reconoce que hay un poder superior. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando, ¿cómo nos humillamos? Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así es. Amén. Esto está buenísimo eso. Esa es la manera de ser humilde. Sí. Es que, Señor, aquí está. Mi carga está sobre ti. Sí. Yo no estoy hecho para cargar. Sí. El que cargó la cruz es Jesús. Claro. No yo. Se la voy a entregar. Y voy a seguir viviendo. Sí. ¿No? Y después se sigue con el león, ¿no? El diablo ahí que anda como león rugiente, sí. buscando a quién devorar. ¿A quién va a devorar? Al que está cargado porque no puede correr. Claro. No puede escapar. El que está ya lleno de temor. Sí. Y de hecho, el que está lleno de temor, el día que le sucede, creo que descansa. Porque dice, ya, ahora sí, ya me pasó eso que esperaba, ¿no? Sí. O sea, tenía razón, tenía razón. Lo que más temía me sobrevino, ¿no? Sí, ahí, el caso Job. El caso Job, ¿no? Sí, claro. Entonces, tenemos que deshacernos de esto. Sí, deshacernos. Por eso, incluso Job dice en su propia palabra, dice, nunca tuve descanso. Nunca descansé, ¿no? Sí. Porque el tema del descanso es un tema muy básico en la Biblia. Bueno, no sé si nos dé tiempo, pero Dios nos ejemplifica mucho lo Jesús con ovejas. Y las ovejas son unos animalitos muy peculiares, porque ellos tienen que dormir. Ajá. Pero hay cosas que no los dejan dormir. Por ejemplo, si se sienten en peligro, no pueden dormir. Si se sienten con mucha lluvia, con mucha humedad, se sienten con mucho calor, con muchos mosquitos, hay muchas cosas que no dejan dormir. Ajá. Y una oveja que no duerme durante algún tiempo, enferma y muere. Sí. Y bueno, cada vez hay más historias y más conocimiento acerca de la importancia del sueño en el hombre. Claro, ¿no? Por supuesto. Pero muchas veces se descuida eso y termina la gente enferma, preocupada, mal, derivado de la falta de un correcto descanso en Dios. Sí. Muchos dicen el estrés es la enfermedad de la época moderna, etcétera. No, el estrés es la enfermedad de los incrédulos. De los incrédulos, sí. La verdad. Sí. Porque cuando crees, no puedes enfermarte de estrés. No. Es un proceso que no se sienten condenados la gente que nos ve, que están estresadas ahorita. Sí. Pero se aprende el descanso. Así es. Se aprende la fe. La fe no cae del cielo y te levantas un día y dices, estoy lleno de fe. Sí. No, la fe se entrena. Sí. Se alimenta. Se entrena, sí. Y es por eso que no todos alcanzan esto. Hay mucha gente que yo conozco que está en la fe. Pero cuando los oigo hablar, los oigo afanosos, los oigo preocupados, los oigo temerosos. Y pareciera que te lo están platicando así como un buen plan, pero tú dices, es que sabes, la fe se usa precisamente para que cambies tu manera de hablar. Exacto. Sí. Para que tu confesión sea una confesión de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿No? Lo que tú me estás diciendo es todo lo que el diablo dice. Y parece que es un repetidor de señales. Sí, exacto. Pero tenemos que ser un repetidor de la palabra de Dios.
Así es, ¿no? así es. Dice, escríbelas y las dirás en la mañana, en la noche, al descansar, al camino, todo el tiempo, ¿no? Sí, Nunca se aparte de tu boca, ¿no? exacto, Sí. exacto. Fue el Ese consejo fue el consejo para la victoria para de la Josué. victoria, sí. Y él Exacto. fue el que entró a la tierra prometida, no Moisés. Claro, sí, 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 sí. Bien interesante eso también, Sí. pastor. Vamos a seguir, vamos Claro. a seguir. Ahorita, bueno, nos despedimos de ustedes, se nos acaba el tiempo de este programa, pero vamos a seguir hablando de el descanso en la fe. Y mientras, siempre en victoria. Amén.